Bien, buenos días. Hoy es la segunda clase del curso de Comunicaciones Eléctricas 1 del 18 de febrero del 2021. Estamos viendo el tema de generalidades de redes de comunicación. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Ya ajustamos la presentación, la pantalla y demás. Aquí quedo atento al chat. Si alguien quiere tener alguna participación, lo que vamos a ver aquí. La lección pasada, pues estábamos, en este fue que terminamos. Terminamos aquí en la estructura general del sistema de telecomunicaciones, que en términos muy generales, este es uno de los esquemas más generales que pueden haber. Básicamente, pues da la entrada de un mensaje, un transductor de entrada, luego luego le enviamos a un transmisor que hace o que puede hacer un montón de cosas, no precisamente hace todo. Lo enviamos por un canal que tiene una serie de retos, aunque es necesario para la transmisión. El receptor, que le hace a la -1, básicamente, todo aquello que hizo el transmisor, ¿verdad? Entonces, si codifica, decodifica, modula, el otro demodula, y le agrega códigos para corregir errores, chequea, hace la corrección de errores, etcétera. Si por acá era una señal analógica y la volvimos digital, pues aquí hay que darle vuelta a eso, ¿verdad? Entonces hay que convertirlo hasta obtener el mensaje. Y esa es la idea general de todo sistema de comunicación. Bien, ahora vamos a chequear, como estos son generalidades, son un montón de cositas como sueltas, ¿verdad? Pero que es importante que tengan alguna noción. Dentro de esa noción, comentarles hoy en día hay un término, ahorita antes de hablar propiamente de esto, que se llama redes convergentes. Antes de entrar propiamente en esto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente todos este, los sistemas eh, hoy en día están convergiendo a un tipo de red y eso es importante que lo tomen en cuenta en esta área. Eh, digamos, antes teníamos que telefonía era una red y era una red aparte. Digamos, usted tenía una red telefónica, telefonía cableada. Luego entraron los celulares y eso era otra red aparte. Y se necesitaba inclusive un convertidor ahí, y las queríamos hablar, y no era un convertidor trivial, tenía su detalle ahí. Luego, si teníamos una red de videovigilancia o lo que se llamaba circuito cerrado, bueno, tenemos una red aparte, totalmente e incompatible de manera natural con eso. De igual manera, si teníamos una red de audio como un edificio, ¿verdad? Para distribuir audio por todo lado. Si teníamos datos, teníamos una red también totalmente aparte. Si teníamos, por ejemplo, lo que se llama telemetría, no sé si alguien conoce lo que es telemetría, si lo habrán visto por ahí, que se refiere más que todo a la captura de datos de sensores y su transmisión. Entonces, ha sido un trabajo que sigue habiendo hoy en día, la telemetría. Este, y tenemos todo esto, ¿verdad? Resulta que poco a poco, pues, hay una red que se ha adaptado, que ha ido imponiéndose ante todas. Y es básicamente que los datos, por su forma más genérica, digamos, en su forma de redes IP, hoy en día en redes IP versión 4, redes IP versión 6 también, ha ido ganando. Entonces tenemos que esta red se ha ido imponiendo a todas las demás y ha sido o está siendo, me opacó la IP, este, y está siendo adaptable para todo lo demás. Entonces resulta que hoy, si queremos poner cámaras, podemos poner cámaras IP, ¿verdad? Ponemos un grabador con cámaras IP. Si queremos tener audio,
Hoy en día venden unos sistemas muy divertidos, no son precisamente baratos, pero venden, por ejemplo, para poner en la casa sistemas de parlantes y le puedes agregar parlantes y todo se conecta al Wi-Fi, que es al final IP. Y puedes agregar parlantes y puedes elegir, tengo un parlante en diferentes zonas de la casa y quiero música en uno de un tipo, en otro de otro tipo, los puedo independizar, puedo hacer que toda la casa sea igual, puedo enviarle del tele a uno, de otro dispositivo, etcétera. Más Alexa y todo. Datos ni que se diga, ¿verdad? Hoy en día, desde algo tan sencillo como un Arduino tenemos un montón de sensores y lo tiramos ahí. La telefonía ya, hoy en día, ¿qué contrata cuando alguien quiere telefonía? Ya casi nadie pide solo un número de teléfono. ¿Qué es lo que pide la gente? Pide internet y pide que le pongan un teléfono. El telefonillo es al final de cuentas un teléfono IP. Puede ser que en la casa sea con cable analógico y demás, pero termina siendo IP porque todo se va por datos, ¿verdad? Al final de cuentas. Los celulares también. Hoy en día, digamos, hay un protocolo para ir del teléfono, para ir a la torre. Son protocolos totalmente celulares. Sin embargo, una vez que llega a la torre, eso se baja y eso es absolutamente IP y todos son redes de datos. Entonces resulta que las redes están convergiendo, están llegando a un mismo punto a esto, redes IP. Y sumémosle acá todo lo que es IoT, Internet de las cosas, ¿verdad? Lo que es Internet de las cosas está cayendo aquí a redes IP. Y eso es lo que viene. Aquí tenemos carros inteligentes y cuántos gadgets o cuánto chunche se le ocurra a uno, va a dar aquí a Internet de las cosas, ¿verdad? Y todo esto, los datos que tienen que ver con esto, funcionan bajo un modelo, lo que se llama un modelo de referencia. El modelo de referencia es el modelo OSI, que está aquí, o el estándar OSI, creado en 1977 por la Organización Internacional de Estándares, la ISO. Por lo tanto, aunque parezca un juego de palabras, el ISO hizo el OSI, ¿verdad? Este, y es un modelo de referencia importantísimo. Donde hablo de un modelo de referencia, hay que hablar un poquitín ahí de antecedentes. Cuando empieza todo esto, las computadoras allá en los 70 por ahí, resulta que cada fabricante hacía las cosas como le daba la gana. Pues teníamos fabricantes, entonces estaba, qué sé yo, estaba por decir algo IBM, estaba en aquel entonces Xerox, hacía computadoras también, y habían otras marcas, la mayoría no ha aperturado en ese ámbito hoy en día, pero teníamos un montón de fabricantes y cada quien hacía las cosas y comunicaba las cosas como les daba la gana. No precisamente mal, ¿verdad? Simplemente de manera diferente. Digamos, ustedes los enviamos a, un proyecto así típico de laboratorio, ¿verdad? Y les decimos, bueno, ahí hagan un sistema para comunicar datos entre dos equipos y son libres de hacerlo como quieran, todos van a venir con soluciones diferentes. Algunas de repente sí van a ser mejores que otras simplemente van a tener un rendimiento muy similar y con ventajas, desventajas cada una, sin poder decir precisamente que una es mejor que otra, simplemente que son diferentes, ¿verdad? Y eso pasaba mucho, es más o menos como el asunto de 110 voltios, 60 Hz, 220, 50 Hz. ¿Cuál es mejor? Regáleme un segundo, regáleme un segundito. Disculpen. Pena. Este, ok.
Entonces, les decía que como el asunto, ¿verdad? De las redes eléctricas, 110, 60 Hz, 220, 50 Hz. ¿Cuál es mejor? Hay argumentos a favor y en contra de cada una, pero ninguno es claramente mejor, son diferentes. Lo que pasa es que eso nunca se logró estandarizar fuertemente. Igual pasó con los estándares, ¿verdad? Pero resulta que el ISO sí estableció una manera que fue adoptada por dicha a nivel mundial para la transmisión de redes. Y estableció este modelo de datos, el modelo OSI, básicamente. Es un estándar que siguen las comunicaciones de datos en todo el mundo. Por dicha se logró estandarizar. Si no hubiese sido por un modelo de referencia de este tipo, por ejemplo, digamos, no precisamente este, pudo ser otro, pero bueno, al final hubo un ganador, este, las comunicaciones probablemente no habría compatibilidad. Entonces, ¿qué pasaría? De que de repente usted tiene un computador, teléfono con Wi-Fi o algo así, y le sirve con cierta marca. Imagínense que los teléfonos Samsung solo funcionen con Samsung, nada más, ¿verdad? Y usted llega y hay un punto de acceso Huawei y no es compatible, no funciona. Sería incómodo, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Es más o menos lo que pasa con los iPhone, ¿verdad? Todo lo que es Mac, aunque Mac ha dado el brazo a torcer con muchas cosas, sigue manteniendo muchas cosas como protocolos propietarios, o sea, exclusivos y que solo funcionan entre ellos. Entonces eso es algo, pues, interesante a ver ahí. Y son cosas que, que inciden, ¿verdad?, en el desarrollo de la tecnología. Mac ha hecho una apuesta, es una apuesta de exclusividad, es una apuesta de calidad y tiene un montón de gente que le es fiel, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que son cerradas en sus equipos y es un modelo de negocios que les ha funcionado adecuadamente. Este, pero limita, digamos, la interoperabilidad entre equipos, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener un modelo de referencia significa que todo el mundo hace las cosas de manera similar. Digamos, el modelo de referencia no dice qué es lo que hay que hacer exactamente. Lo que dice es las condiciones básicas que hay que cumplir para comunicación y compatibilidad. Entonces, el modelo OSI establece un sistema de 7 capas. Aquí está. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que establece cada uno de los requisitos y las cosas que hay que cumplir en cada una de las etapas que tenemos aquí. Entonces, tenemos un ordenamiento de cómo deben hacerse las cosas. Claro, hay ciertas reglas que tienen ciertas condiciones un tanto pues estrictas para que haya compatibilidad, pero en términos generales da una pauta de cómo hacer las cosas. Entonces, esa es la importancia del modelo. Así muy rápidamente, porque esto es más que todo, esto se ve ya en cursos como propiamente de redes. Tenemos al usuario en la parte de arriba. Esta imagen me gusta mucho, presenta, digamos, claramente cada una de las cosas. Tenemos al usuario arriba que interactúa con lo que se llama la capa de aplicación. La capa de aplicación es la más alta. Por encima de la capa de aplicación lo que está es el usuario. De ahí que muchas veces se haga la broma de tener una capa 8. La capa 8 es el usuario, ¿verdad? Entonces, cuando escuchen el chiste de que es un error de capa 8, bueno, ya saben a qué se refiere, ¿verdad? Dicen por ahí que la mayor parte de los errores se localiza entre la silla y el teclado. Este, y bueno, eso es lo que, algo que se bromea mucho, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces el usuario interactúa con la capa de aplicación. La capa de aplicación se define como la capa que da interfaz al usuario para poder acceder a las aplicaciones. Entonces, donde tenemos un computador, donde tenemos un browser, donde tenemos una interfaz, este, tenemos una pantallita, etcétera, que me dice cómo interactuar. Eso es la capa de aplicación. Y entonces está
delimitado, digamos, lo que se puede hacer, tomar datos, recibirlos. Por ejemplo, cuando ustedes abren el WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp les presenta una pantalla que les presenta opciones y cosas así. Todo eso es de la capa de aplicación. Esa capa de aplicación le pasa a la capa de presentación. La capa de presentación es la capa que sigue, que toma toda esta parte de la interacción de usuarios y las convierte en datos en un formato estándar para que sea legible entre todos los dispositivos. Compatibilidad que les decía. De vez en cuando, no sé si ya ahora casi no pasa, antes pasaba mucho, sacaban una actualización, por ejemplo, de WhatsApp para iPhone, con emojis diferentes ahí, y entonces alguien de un iPhone, por ejemplo, le enviaba uno un emoji de nuevo y si tenía un Android no le servía. ¿Por qué? Porque no estaba actualizado, ¿verdad? O a veces uno se va quedando. Ahí, ¿qué es lo que está fallando? La capa de presentación. La capa de presentación es la que se encarga de estandarizar las cosas. De que si yo tengo un computador, no importa que esté en español, y tengo otro computador que está en chino, japonés o en ruso, este, no importa, se van a entender a nivel de datos, ¿verdad? A nivel de idioma propiamente puede haber alguna discrepancia y que la capa 8 no entienda, pero digamos a nivel de datos que sea uniforme, eso es la capa de presentación. Entonces, se encarga de eso, de pasar de la representación de datos, ¿verdad? De la inscripción de datos, por ejemplo, hoy en día que es de seguridad, que es tan importante, eso está ahí. Este, formatos y todo ese tipo de cosas. La capa de sesión es una capa que se encarga, como su nombre lo dice, de establecer sesiones y rastreo de lo que los usuarios hacen eh, en los dispositivos. Digamos, en cada momento que ustedes se conectan con algún dispositivo, el servidor lleva un rastreo de quién se conectó, con qué browser se conectó, la sesión, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que se le ha entregado, etcétera. Entonces mantiene una sesión viva, un rastreo de sesión, es lo que hace a grandes rasgos la capa de sesión. La capa de transporte, capa 4, es una capa que se encarga de posibilitar las comunicaciones que se llaman de extremo a extremo, la end-to-end communication o connection, como dice ahí, en el sentido de que yo tengo mi computador tiene, no sé, puedo tener abiertas 20 pestañas, más de uno ahí ahorita estará escuchándome y viendo Facebook, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace el computador para distinguir el flujo de datos de Zoom y distinguirlo del correo electrónico, del Facebook o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa distinción se encarga la capa de transporte. Aquí tienen que ver mucho lo que son puertos de computadores. Eso es una parte clave con la cual logramos identificar las comunicaciones individuales, lo que son puertos lógicos, porque hay puertos físicos como USB o VGA, etcétera, pero eso es esa parte física. La otra son lógicos. Luego tenemos la parte de red, que la parte de red es importantísima, que es la parte que se encarga de determinar rutas en el mundo, ¿verdad? Ahorita todos ustedes están en sus casas, yo estoy en la mía, y a través de esa maraña, que es la red, los dispositivos se logran encontrar. ¿Cómo? Gracias a la capa de red. Entonces hay todo un asunto de direccionamiento, lo que se llaman direcciones IP, este, y cómo los enrutadores y demás se encargan de encontrarse. Luego está la enlace de datos, el data link, que es una parte que prepara los datos según el medio físico. Estas dos están muy unidas. Entonces, hay una serie de estándares de que recibimos los datos aquí, ¿verdad? Toda esta parte es como muy de software, básicamente, y aquí está muy relacionada con la parte física, esta otra. Entonces, si estoy saliendo con fibra óptica, los datos hay que prepararlos, ponerles un formato y demás de cierta manera. Si estoy saliendo con Ethernet, voy de otra manera. Si voy en Wi-Fi, voy de otra manera. Entonces, la capa de enlace de datos se encarga de preparar los datos en un formato tal que se adapte al medio. Una vez que se envían los datos, yo los envío y los datos se procesan en orden inverso, ¿verdad? Entonces se reciben en capa 1, de la 1 pasa a la 2, luego pasa a la 3, 4, 5, 6 y
7 hasta el receptor. Todo esto en orden ascendente hasta el receptor. Entonces, esto es el transmisor, da esa vuelta, se envía por acá y se... Eso es a grandes rasgos el modelo óseo. Eh, Hay otros modelos de referencia por ahí, se pusieron otros, este fue el final el que ganó, digamos, y con el cual se está trabajando desde hace un buen rato. Este es el responsable de que tengamos compatibilidad entre todos los dispositivos en la red CAS. ¿Gracias a qué? A que tenemos reglas claras y posibilita la capacidad de tener capas muy específicas y tener especialistas por capa. Por ejemplo, toda esta parte de red es de routers, ¿verdad? Y no hablo solo de routers caseros, sino de los routers de internet, los routers grandes. Y ahí de la empresa Cisco, por ejemplo, es como el líder mundial a nivel de redes por ahí y se dedica no exactamente solo a esa parte, pero es como su mercado principal. De igual manera, tenemos fabricantes de tarjetas de red diferentes. Entonces, claro, yo puedo tener una tarjeta de red de una marca, puedo tener un enrutador de otra marca, puedo tener sistemas operativos. Esta parte de aquí es muy de sistema operativo. Puedo tener un sistema operativo de otra marca. Puedo tener diferentes sistemas para llevar sesiones. Puedo tener diversos sistemas de encripción y puedo tener diferentes programas para usuario final que si las reglas están claras, todo mundo se logra hablar exitoso. Y esa es la ventaja del modelo de referencia. Entonces vean que no es trivial el asunto. Hoy en día, digamos, si uno es Profe, fácil, sí. profe, que podría generar como una incompatibilidad, digamos, como entre un modelo y otro. Eh, bueno, hay varias cosas. Pueden ser incompatibilidades por errores o pueden ser incompatibilidades adrede. Les decía, Mac, todo lo que es Apple, ¿verdad? En términos generales, hace incompatibilidades adrede, totalmente. ¿Para qué? Para tener compatibilidad solo entre sus productos, ¿verdad? Ustedes tienen FaceTime. ¿FaceTime entre quién funciona? No puedes poner FaceTime en Android, ¿verdad? Por lo menos no de medios legales. Este, FaceTime funciona entre iPhone, entre las tablets, ¿verdad? Etcétera. Y eso Apple lo ha hecho para, pues, cerrar su mercado, ¿verdad? Lo ha logrado porque sus productos son muy buenos, entonces tienen un mercado, entonces claro, te obligan a que si tenés el iPhone, ¿verdad? Y querés compatibilidad extrema con el iCloud y todo, necesitas la iMac, el iPad, etcétera, ¿verdad? Todos los hay, todo lo que hay por ahí de Mac, y eso es una compatibilidad hecha adrede. Ellos desarrollan lo que se llaman, a ver, ellos desarrollan lo que se llama protocolos propietarios. Eso quiere decir, ellos lanzan un protocolo, lo registran y nadie puede usar ese protocolo. Si alguien lo quisiera usar, tendría que pagarles, pero el negocio de ellos no es ese. Ellos se han enfocado en que simplemente registran un protocolo y nadie lo puede usar sin su permiso y no le dan permiso a nadie. Esto es una incompatibilidad muy fuerte, probablemente aquí, en capa de presentación. En algún momento, Mac incluso tenía su propia, aquí, el protocolo reinante hoy en día es el protocolo IP. Este, Acá, en algún momento, Mac tenía su propio protocolo de capa de red para transmitir datos, que era diferente del IP. Entonces, las redes de computadoras solo entre Mac funcionaban. Le tuvieron que dar el brazo a torcer. Ese aislamiento sí no les funcionaba, ¿verdad? Cuando tenían eso. En algún momento, por ejemplo, todas las aplicaciones de Word no funcionaban en Mac. Y la gente hace montones de trucos para poder leer documentos. Dieron el brazo a torcer, ¿verdad? El mercado pues los ha ido obligando. Pero hay una serie de cosas que siguen manteniendo de manera propietaria. Eso es una razón, ¿verdad? Una empresa que quiera salirse y que quiera garantizar solo compatibilidad entre ellos mismos. Otra opción ya son errores, ¿verdad? Errores de fabricantes nuevos, entonces de repente alguien no cumple las reglas de manera estricta
o las cumple de manera parcial, ahí es donde tenemos incompatibilidades. Entonces, no sé, alguien, digamos, si ustedes son un fabricante y quieren fabricar un router, pero resulta que el router, de no sé, ponerle compatibilidad con todo, de repente es complicado. No es complicadísimo, pero lleva su trabajo. Digamos, ustedes son ingenieros nuevecitos y dicen, quiero hacer un router. Está bien, voy a empezar de cero, ¿verdad? Empezar a incluir todos los protocolos a veces es pesado, ¿verdad? No precisamente que los protocolos sean libres quiere decir que sea gratis. Hay una diferencia. Libre es que a mí me dan el protocolo y yo soy libre de hacer con él lo que quiera, pero no precisamente quiere decir que sea gratis. Hay protocolos a veces hay que pagar por asesorías, digamos, ustedes ven, hay distribuciones de Linux, que tal vez la distribución es gratis, pero el soporte es pagado, ¿verdad? Entonces viene una empresa, se hace un protocolo, hace una distribución libre muy buena, pero tiene su grado de complejidad, entonces ellos lo que venden es soporte. Entonces usted quiere hacer algo con Red Hat o no sé, algo ahí, ¿verdad? Entonces usted de repente tiene que llamar y decir, bueno, vieran que no logro hacer tal cosa, necesito ayuda, ¿verdad? Algo que te puede tomar un mes averiguarlo y hay alguien, un experto, y te cobran por eso, ¿verdad? Entonces, a veces no implementar ciertos protocolos te da problemas para ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, tenés que vas a poner un equipo y hay ciertas cosas muy específicas de seguridad, de encripción, de IP o algo así que no funciona, ¿verdad? Que te hace falta ponerle algún parche o algo así. Eso es muy común en productos nuevos. En productos nuevos suele pasar, ¿verdad? Entonces, la gente empieza a quejarse y entonces alguien llama y dice, es que no me está funcionando tal cosa. Entonces ya la gente se pone ahí, "Ah, hay que agregarle eso, ¿verdad?". No por nada de las marcas más grandes, pues muchas veces evitan eso. Que si yo, ustedes van y se compran, se meten a Amazon y quieren comprar un gadget ahí cualquiera, ¿verdad? Y ven uno que vale $50 y el otro vale $10, ¿verdad? Y uno dice, pero hacen lo mismo, pero llegan y lo pegan, ¿verdad? A la red y dicen, ah, no, es que el mío no tiene compatibilidad en redes Wi-Fi de 5 GHz, solo 2.4, y mi router lo configuré solo a 5. Ahí hay problemitas de que no se ha adherido a cierta parte del estándar. Entonces, ese tipo de cosas pueden hacer incongruencias. Ahora, no es que falle el modelo, falla la implementación del fabricante, ¿verdad? Porque esto no es como que tiene que ser aprobado ni nada así. Simplemente son las reglas para que todo funcione. No sé si le responde la pregunta. Tiene otra. Sí, profe, muchas gracias. Ok, pura vida. ¿Alguna otra pregunta o algo acá? Ya saben, pregunten cuando quieran. Entonces, por eso es importante los modelos de referencia. Bueno, es un modelo de 7 capas, ya se los mencionaba. Y este curso, nosotros lo que estamos viendo son estas 2 capas. Más que las capas superiores, nosotros estamos enfocados ahorita acá. Eh, Hay una electiva que hace, bueno, yo no sé en el nuevo plan si la electiva como tal quedó, que era en el área de redes, que iba un poco más por aquí. Este, Hace mucho que no se da y la verdad no sé si en el nuevo plan está por ahí, que era meramente redes. Este, pero estos cursos, nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque esta parte, al tener una parte física, es muy electrónica, ¿verdad? Sumamente electrónica. Esta parte de aquí es sumamente electrónica. Y es donde nos enfocamos. Ya las áreas de redes van cubriendo un poco más hacia arriba. Y es lo que tenemos por acá, pues, listo, digamos, para trabajar a nivel nuestro, ¿verdad? Entonces nosotros estamos más con interfaces, los principios de comunicación. En el curso que viene sí ven un poquito algunos estándares ya más específicos de cosas que se están. Ok, ya saben, si tienen preguntas, en cualquier momento. Pasando de tema, ya viendo esto ahí, brincamos a otra cosa. Eh, Transmisión analógica y digital. Eh, yo recuerdo cuando yo era estudiante, hace rato ya, un compañero alguna vez hablando ahí de sistemas digitales, estaban saliendo las cámaras digitales, ¿te acuerdas? Estábamos abandonando la era de
las cámaras de rollo pasando a las digitales, y estaban saliendo MP3 y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces también estábamos abandonando los cassettes de cinta para empezar a usar CDs, y luego venía que la música en MP3 y demás. Y recuerdo que un compañero decía, no me acuerdo, hablábamos de algún producto, algo así, decía un compañero, no hombre, ya eso no vale la pena, porque ahora todo viene digital, de hecho lo analógico va a desaparecer. Recuerdo muy bien de eso. Este, nadie se atrevía todavía, no teníamos tan claro el panorama uno como estudiante, y uno nada más asentía, ¿verdad? Así como, seguro se va a extinguir esa vara, ¿verdad? Eh, Hay que decir algo de lo que es analógico antes de entrar propiamente en eso. Los seres humanos, ¿verdad? Las, las personas, somos seres, digamos que felices, tal vez malos, pero somos seres totalmente analógicos. Nuestro ser, nosotros somos analógicos, por completo somos analógicos. Nuestros oídos son analógicos, o sea, nuestros oídos están hechos para interpretar señales continuas, en este caso de presión, ¿verdad? Que tenemos sensorcitos, y se transmiten como pulsos eléctricos al cerebro, pues de manera continua. Nuestra visión es analógica, nosotros distinguimos rangos continuos de señales, ¿verdad? No somos discretos en términos generales. Nuestro ser es analógico, si vemos, no sé, me imagino que algún momento lo habrán visto, ¿verdad? Que nuestro sistema nervioso son impulsos eléctricos que transmiten señales y demás, son totalmente analógicos. Nosotros somos seres analógicos. Por lo tanto, lo analógico no puede desaparecer. No puede desaparecer en lo absoluto, ¿verdad? Tal vez el día que los robots se rebelen y, nos, y nos dominen y nos sustituyan, ¿verdad? Y en la Matrix nada más nos usen para alimentarlos, tal vez, pero incluso para alimentarlos nos tienen que alimentar analógicamente. Eh, Somos seres analógicos, entonces lo analógico no puede desaparecer. Ese es un primer pensamiento, es una primera reflexión que es muy importante. Emitimos señales analógicas y percibimos señales analógicas. Uh-huh. Lo digital es algo que está en el medio. Entonces, ¿a qué voy con esto? No puede desaparecer lo analógico, ¿verdad? Ténganlo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Lo analógico es parte de la vida como tal, y lo disfrutamos como parte de la vida. Entonces, esa es una reflexión importante. Nunca se les ocurra decir, ¿verdad? Es que ya lo analógico no funciona. Si bien es cierto, un sistema totalmente analógico tal vez ya no exista, pero no es que el sistema no tenga partes analógicas. O sea, no podemos desligar los sistemas de interfaces analógicas. Es absolutamente imposible e innecesario hacerlo. Eh, entonces, un sistema analógico que transmite información en forma analógica, tal como una señal de valores continuos en el tiempo, eso es un sistema analógico, ¿verdad? Lo que ha ido cambiando es el procesamiento de la información, ¿verdad? Entonces, hemos introducido, bueno, aquí están, ¿verdad? Entonces las señales son así continuas, entonces tenemos señales totalmente analógicas, las enviamos analógicas y recibimos. Eso es un sistema analógico, ¿verdad? Cuando guardamos, por ejemplo, la información de manera analógica, ya casi no se hace, aunque han revivido los discos de vinilo, ¿verdad? Este, donde se guarda la información en la profundidad de las eras que se le hace al vinilo, ¿verdad? Y entonces luego tenemos una aguja que va recorriendo eso, y en su movimiento, por esas imperfecciones, va generando los sonidos, ¿verdad? Entonces, existen todavía sistemas así, pero hemos ido sustituyéndolos por sistemas digitales, donde este transmite en forma digital, ¿verdad? Con un conjunto finito de símbolos discretos en el tiempo. ¿Qué hemos hecho con estos sistemas digitales? Resulta que la fuente de información es analógica. Esa señal analógica la convertimos a digital, una serie de ventajas que tiene, un convertidor analógico digital, la enviamos por un canal, ¿verdad? Un transmisor, la enviamos de manera digital y después hay que darle vuelta
pasarlos por un DAC, ¿verdad? Un Digital Analogic Converter, y convertirla nuevamente en una señal analógica. Al final de cuentas, en algún punto de los extremos de la cadena, necesitamos representaciones analógicas. Entonces, eso es importante. Si hablamos de un sistema analógico, es uno que es full analógico. Un sistema digital, pues transmite en forma digital, pero no puede desligarse del todo de la parte analógica. Claro, depende del nivel de detalle y hay que ver muchas cosas ahí. A veces eh, tenemos un sistema que nada más toma, qué sé yo, está leyendo, le decimos que mi sistema lea datos de un disco duro, que son digitales, ¿verdad? Y los transmita y otro los recibe y los pone en digital. Ahí podríamos decir, uy, sí, eso es full digital, nada más. Pero bueno, esa computadora en algún momento tiene que convertir eso a algo analógico para poderlo entender, una imagen, un sonido, ¿verdad? Entonces, no podemos desligarnos de esa parte. Entonces, eso es súper importante y ustedes como futuros ingenieros tienen que tener claro eso. Cosas buenas de los sistemas digitales. Hay una serie de ventajas de los sistemas digitales o del tratamiento digital de las señales que es importante. Es muy transparente para diferentes tipos de información. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener video, audio, señales de sensores, que hay miles, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas las convierto y todas se representan como cadenas binarias. Y entonces tengo un transmisor digital que envía como cadenas binarias, recibe como cadenas binarias y después le damos vuelta. ¿Qué es la ventaja de eso? La gran ventaja de eso es que todos los datos para el transmisor los trato igual. Y entonces se vuelven los diferentes tipos de información, se vuelve transparente a la hora de enviarse. Con sistemas analógicos no se podía hacer eso. Yo tenía que pensar muy bien en el tipo de señal que iba a transmitir, que si era una señal de audio, que si era una señal de video, tenía requerimientos diferentes, si eran datos, todo era diferente y tenía que adaptarme a esas diferencias a la hora de transmitir. Y con un transmisor de audio no podía transmitir video, con un transmisor de datos no podía transmitir estas cosas. Hoy en día, en términos generales, un transmisor digital puede transmitir lo que sea en términos generales. Hay algunos muy especializados que habría que hacerle demasiadas adaptaciones, pero en términos generales tiene esa ventaja. Puedo combinar los datos, ¿verdad? Hay multiplexación. O sea, con una fibra óptica puedo transmitir lo que quiera, eso es una ventaja. Una implementación electrónica económica, o sea, es barato. ¿Por qué es barato? La producción en masa abarata los costos, ¿verdad? Y eso es algo que sabemos. Entonces, los transmisores se vuelven baratos. ¿Por qué? Porque todos son similares. Entonces se vuelve una producción en masa. Ya tenemos un diseño del transmisor y eso lo replicamos 20,000 veces. Si quiere transmitir video, va con el mismo. Si quiere con audio, va con el mismo, ¿verdad? Entonces eso abarata muchísimo. Es muy positivo. Más adelante, bastante más adelante en el curso, veremos cómo es bastante más inmune al ruido los sistemas digitales. Eso es una ventaja grandísima. Los analógicos no tienen eso. Es muchísimo más fácil encriptar, de hecho, a nivel analógico es complicadísimo, a nivel digital hay muchas posibilidades. En Netflix ahorita hay una serie vacilona que es como de espías, este, pero es una serie de como tipo documental, ¿verdad? De, por así decirlo, espías reales. Eh, y hablan de los rusos espiando a los gringos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y y hablan, ¿verdad?, de cómo lo hacían en su momento y cómo los agarraban, ¿verdad? Mucho de que los se daban cuenta era porque eran sistemas analógicos, que usted simplemente se encontraba la señal y ya la entendía. Hoy en día no es tan sencillo, ¿verdad? Eh, Detectar y corregir errores en los analógicos es imposible. Es muy difícil. Con los sistemas digitales es bastante más factible. Desventajas de un sistema digital: requieren mucho ancho de banda en comparación con el digital, y eso lo vamos a ver.
Después vamos a ver los requerimientos en un punto del curso donde vamos a ver eso. El digital consume mucho más. Y la sincronización es una pesadilla, digamos, relativa de los sistemas digitales que ha sido superada, pero no quiere decir que sea trivial. Tiene sus retos y tiene sus complicaciones. Sin embargo, las ventajas de un sistema digital le ganan por mucho a las desventajas. Entonces, hoy en día, ¿qué hacemos? Tomamos la señal analógica, la convertimos con ADCs, la transmitimos en digital, la tratamos en digital, pero en algún punto de la cadena tenemos un DAC para tener nuevamente la señal analógica, ¿verdad? Y es algo que no podemos perder. Pero el procesamiento digital nos da muchas posibilidades que no tienen los sistemas analógicos. Entonces, eso es importante tenerlo ahí muy claro. Muy rápidamente, conversión de señal analógica a representación digital. Esto va a ser una parte del curso como tal. Eso es un paso muy importante, ¿verdad? Porque necesitamos preservar la mayor cantidad de información. Y hay que mantener relaciones con ancho de banda. Ustedes ya han llevado cursos donde han visto discretización, entonces saben que si tenemos señales analógicas, uno lo que hace es muestrearlas, toma muestras de la señal. Pero en el tomar muestras se pierde información. Es inherente al sistema digital perder información. O sea, siempre perdemos información. Porque con cada muestra, cuando tomamos una muestra, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo lo que queda en medio. En algunos se pierde muy poco, digamos, esto es fácilmente extrapolable, una línea recta entre los dos puntos. No, es gran cosa. Pero, por ejemplo, aquí, si le haces una extrapolación lineal, vas a perder toda esta información. Eso es perder información. Ahora, ¿cómo puedo resolverlo? Tomando muestras más seguido, ¿verdad? Entonces uno dice, no, entonces muestremos más seguido. Pero si yo muestreo más seguido, empieza a aumentar el ancho de banda. Entonces, claro, podría llegar a un punto donde casi no pierdo nada de información. Sí, sí podría llegar ahí, pero llegar ahí cuesta ancho de banda. Y el ancho de banda hoy en día es una cosa crucial, ¿verdad? Especialmente para sistemas inalámbricos. Pero además a nivel de hardware, de procesamiento y otras cosas, hay todo un mundillo ahí, ¿verdad? Que hay que chequear ahí en eso. Entonces, hay que buscar el balance, ¿verdad? Entre eso. Sin embargo, entonces, en un sistema siempre vamos a tener lo que les indicaba. Fuentes analógicas, ¿verdad? Convertimos en pulsos que se llaman pulsos banda base, los cuantificamos y los convertimos en pulsos discretos. Luego codificamos, ¿verdad? Y tenemos una señal digital. Ese proceso es todo un proceso que vamos a tener que chequear y que lo vamos a ver en lo que es modulación de pulsos y modulación digital pasabanda. Esos son los dos últimos temas, la unidad 5 y la unidad 6 de este curso hacia el final, que es todo un mundillo, que hay que tener cierta formalidad, que hay que entender adecuadamente cómo procesar información y demás. Eso es algo que hay que trabajar y que hay que tener muy claro, ¿verdad? Y que va más allá de simplemente decir, voy a usar un ADC. No, porque o sea, usar el ADC es una manera muy simple, ¿verdad? Una cosa es, por ejemplo, saber montarse en la bicicleta y no caerse, eso es saber usar el ADC, y otra cosa es saber hacer downhill, ¿verdad? Bajar montañas y ese tipo de cosas, o resistir en competencias y demás, ¿verdad? Eh, Usar el ADC nada más es un pasito, pero saberlo usar adecuadamente, tener criterios para su uso y demás, eso es otro mundo, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí, vamos a tratar de dar unas cuantas luces de cómo es eso. Pero eso se ve más que todo en el otro curso cuando ven ya más la parte digital. Ah, vamos a ver, para ver, ya son las 8:20. Nada más quiero ver algo. Ok. Ok, son las 8:20.
hagamos la pausita, que tenemos que hacer la pausa. Si voy a querer avanzar un poquitín ahí, eh, eh, voy a hacer una encuesta así muy rápida. Levanten la manita del Zoom los que vayan a participar en lo que es la presentación que les dije, los que quieran participar ahí en el Zoom, porfa. Levanten, levanten la mano. Eso es para estimar el tiempo que vamos a... Sí, 11, ok, tengo 1, 2, 3, 5, 8, que también dice que está. Sí, yo sé que hay problemas, a veces cuesta levantar la mano. Y eso lo he visto que pasa en el Zoom. Este, otro también. Bueno, más o menos vamos a tener casi todos, pues, alrededor de minuto. Entonces, sí, en reacciones es donde está en la pantalla ahí. Pero sí, bastantes. No, entonces vamos a tener ahí. Entonces, volvemos y alrededor de faltando un cuarto para las 9, empezamos a hacer eso, para tener ahí como media hora, porque yo sé que es un minuto por cada uno, pero ese minuto yo sé que no es un minuto estricto mientras hacemos los cambios. Listo. Entonces hagamos la pausa ahorita y y seguimos Entonces hagamos la pausa, despéjense, unos 7 minutitos por ahí y ahorita seguimos. Listo, entonces nos vemos en un momento. Reanudo la grabación y seguimos con un par de conceptitos que quiero abarcar ahorita. Eh, Acá hay un concepto que es importantísimo y con el cual vamos a trabajar mucho. Son los conceptos de modulación y demodulación. Esto hace referencia básicamente a modular y demodular, o sea, hacer y deshacer, por así decirlo. El proceso de modulación, una definición, y esta definición es mía, no es ni del libro, pero es el proceso de montar la señal de información en una señal que llamamos portadora que se transmitirá por el canal. Este es un concepto importantísimo que ustedes tienen que tener claro. Tienen que tenerlo muy, muy claro, el proceso de modulación. Siempre me gusta hacer analogías porque siento que es un poco más sencillo para verlo. La modulación es tomar algo que es información, que está en cierto tipo de representación, ¿verdad? Física, eso hablábamos la clase pasada, o sea, la idea ya en cierta representación física, y esa representación física no es apta para transmitirse precisamente. Ujú. Digamos, por ejemplo, la voz humana. Imagínense lo que sería transmitir radio, televisión, este, con la voz humana. Así, directamente, tal cual. Tendríamos que poner básicamente parlantes en el Irazú, haciendo un ruido enorme y que todo el mundo lo escuche. Y básicamente solo podríamos tener una, porque si no, imagínense en el escándalo. O sea, la voz humana no es una representación adecuada para hacer una transmisión a largas distancias. No lo es. Entonces, de alguna manera tenemos que llevar esto y combinarlo con montarlo en una portadora. En inglés, eso se llama un carrier. Y eso sí, el carrier es adecuado para su transmisión, ¿verdad? Entonces, ese proceso de modulación es eso. ¿Cómo tomo yo la información? La modulo quiere decir transformarla o impregnarla en otra señal. Al final de cuentas, necesitamos un medio portador, una señal portadora. Analogías hay muchas. A mí me gusta la siguiente. Piensen en una hoja de papel. Una hoja de papel. La hoja de papel puede ser un medio portador. De hecho, lo es. Un libro, ¿verdad? Y demás, aunque parezca que se va extinguiendo.
En este medio portador, la hoja de papel, siendo el carrier, yo tengo que identificar algún parámetro del carrier que sea modificable para yo poderlo impregnar con información. ¿Qué cosas, qué parámetros, qué características se le pueden cambiar a ese carrier, a la hoja de papel, para ponerle información? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué le podemos cambiar? Un parámetro, pensemos en el parámetro. Una característica de la hoja de papel que le cambiamos. El color. El color es el más común, ¿verdad? El color, ¿verdad? Nos fijamos. También la forma, profe. Puede ser la forma, correcto. Con la forma yo podría transmitir información, podría ser, no sé, podría recortarlo en forma de letra si quiero, o podría ser alguna forma. Otro parámetro podríamos identificar. Color y forma son los más sencillos, pero podríamos identificar otro. Hay al menos otro que es un tanto evidente. ¿Quién le llega? Textura, no sé. Textura, correcto. Gracias, gracias. Textura. Textura es el otro, lo que es braille, ¿verdad? Entonces, uno identifica en la portadora, identifica algún parámetro que lo pueda variar y la información va, y uno hace que ese parámetro varíe de manera proporcional. Entonces, usualmente, lo más usual es que para portadoras a nivel electrónico tenemos una señal analógica, una senoidal, cosenoidal, ¿verdad? Y a esa señal le identificamos algún parámetro. Los más usuales acá son amplitud, y entonces eso me da amplitud modulada, frecuencia, y eso me da frecuencia modulada, y la otra es fase. Y entonces tengo phase modulation, PM en inglés, ¿verdad? Y esos son los procesos más simples de modulación, los más básicos que manejamos. Y ese es el proceso que tenemos. Entonces, la modulación es eso, traspasar o impregnar o montar, no sé, hay muchas maneras de verlo, la información de una señal en una señal portadora. Y eso es lo que hacemos ahí. Entonces, en los procesos de transmisión siempre tenemos la voz, o bueno, lo que sea, ¿verdad? Que es la señal. Aquí este ejemplo tiene la voz, ¿verdad? Y el modulador, y tenemos por otro lado la portadora. Aquí es que sale el carrier. Entonces aquí tenemos la info, la amplificamos, le hacemos algunas cosas, y el modulador junta las dos de alguna manera. Ese de alguna manera es lo que vamos a ver en el curso. Pero este modulador está encargado de tomar la información, la portadora, y juntarlo para tener una onda modulada, donde la onda modulada es la onda portadora, pero donde le variamos algún parámetro de manera proporcional a la información. Y eso es importantísimo que lo tengan claro. El proceso inverso es la de modulación, cómo recuperamos la señal, ¿verdad? Cómo recuperamos el mensaje, ¿verdad? En la señal recibida. Entonces recibimos la onda modulada y tenemos que tomarlo, bueno, hay que amplificar, hay que hacer varias cosas, ¿verdad? Y de último tenemos que volver a recuperar la señal, extraerla de ahí, ¿verdad? Que en una hoja, en el ejemplo de la hoja de papel, es como ya aprender a leer, ¿verdad? Es ese proceso lo que tenemos ahí. Entonces tenemos que ver esas cuestiones, ¿verdad? Esos son los procesos de modulación y demodulación, que son pues relevantes de ver. Entonces esto es importantísimo que lo tengan. ¿Preguntas? No, no, ok. Ahora, ventajas de modular. Adaptación óptima al canal, lo que les decía, no podemos transmitir radio, ¿verdad? Con un parlante enorme en su forma original, eso no se vale, no es
transmitir señales simultáneamente a diferentes frecuencias portadoras. Eso es una ventaja, ¿verdad? Ya sea por transmisiones individuales o por multiplexación. Digamos, si tuviésemos que transmitir todas las señales de voz igual, es un escándalo, ¿verdad? Y no se entiende nada. Pero cuando modulamos, podemos adaptarlo. ¿Por qué? Porque lo podemos llevar a formas que, aunque no sean entendibles en la forma en que se está transmitiendo, después le damos vuelta y lo logramos, ¿verdad? Entonces, el proceso de modulación me permite, me da esa facilidad. Puedo escoger las frecuencias más óptimas para transmitir, ¿verdad? La voz humana no es óptima para transmitirse a largas distancias por muchos motivos, entonces busco la frecuencia donde se pueda hacerlo y eso es sumamente beneficioso. Y cuando yo llevo las señales a alta frecuencia, el ancho relativo se vuelve bajo. ¿Qué quiere decir eso? La voz, bueno, el sonido, la voz es más corta, pero el sonido anda alrededor de 20 kilohertz. Bueno, y si yo lo voy a transmitir en bandas de kilohertz, de una banda de 1 kilohertz, que son 1000, ¿verdad? 1000 hertz, de 20 en 20, dice, no es mucho, ¿verdad? Me cabrían apenas 50 canales, no es mucho. Pero si yo lo llevo eso a una banda de, por ejemplo, 1 gigahertz, ¿verdad? O sea, si yo lo llevo a 1 gigahertz, ¿cuántos son 20 kilohertz de 1 gigahertz, ¿verdad? Recuerden que 1 mega son 1000K y 1 giga son 1 millón de K, ¿verdad? Entonces, 20K es una fracción muy, muy pequeña de 1 giga. Entonces, puedo acomodar muchos canales de 20K alrededor de 1 giga. Y esto es una ventaja muy, muy importante que tenemos ahí. Y de acá, entonces, tenemos lo que se llama la modulación de onda continua. Ya les hablé de la portadora, eso ya hice el spoiler respectivo. Entonces, la mayoría de los sistemas utilizan una señal cosenoidal como portadora de carrier. Y entonces se llama Continuous Wave Modulation en inglés. Continuous Wave Modulation es utilizar una cosenoidal. Entonces, usamos la función coseno o la función seno. Ustedes saben que es lo mismo en términos generales. Nosotros la vamos a ver con la función cos. La mayoría de libros usan la función cos, aunque algunos lo definen en seno. Eso tiene que ver porque la transformada de Fourier es más, es más bonita con coseno, porque la transformada de Fourier es así, para un coseno, ¿verdad? Mientras que para la función seno es esta sí, pero esta tiene una fase, la función seno, su transformada de Fourier. Entonces hay que lidiar con una fase que a veces se vuelve incómoda matemáticamente, aunque es lo mismo al final de cuentas, ¿verdad? Porque la diferencia entre seno y coseno es la definición del origen, ¿verdad? Entonces, que me quede función par o impar es que hace esta diferencia matemáticamente, pero a nivel práctico es lo mismo. Entonces usamos coseno. Entonces los carriers se ven así, de esta manera es que se ven las posiciones de carrier, tienen una frecuencia portadora, tienen una amplitud, tienen una fase, este, y entonces la señal que ya fue modulada, ¿verdad? Que lleva la información es la señal moduladora. Que lleva, la señal que lleva la información y que modula la portadora es la moduladora, la que lleva la información, ¿verdad? O sea, la original tenemos. Entonces, la información modula a la portadora, ¿verdad? Entonces, la moduladora es la información. La información va a modular a la portadora. Y luego tenemos la señal modulada. Entonces, aquí tal vez solo para aclarar, la info es la moduladora, porque esta modula a la portadora para que lleve la información y después tenemos entonces la señal modula, conceptos que son relevantes. Entonces, de, esta es lo que decía, ¿verdad? Info o moduladora y este es el carrier o la portadora. A veces decimos carrier por una cuestión de vagancia. Es más corto decir carrier que decir, perdón, este me fue que decir portador. Entonces, tenemos eso que está ahí. Y es un concepto, digamos, relevante. Eh, y bueno, terminemos con este concepto, la multiplexación, ¿verdad? Es la combinación de señales para transmitirlas en un solo canal. Eso me lo permite la modulación. Y ahí quedó un errorcillo en la transición.
el TDM, Time Division Multiplexing, es un ejemplo. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, simplemente tengan en cuenta ese concepto, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Enviar varias señales por un solo canal, eso es algo que me lo permite la modulación. Sin la modulación yo no podría hacer ese tipo de cosas. Entonces hay varios tipos. Está la multiplicación por división de frecuencia, que es usar portadores de frecuencia diferente. Entonces tenemos diferentes canales y los llevamos a frecuencias diferentes, que es como la radio, ¿verdad? Uno sintoniza diferentes frecuencias para diferentes emisoras. Entonces eso lo tenemos ahí. Entonces lo ponemos en una frecuencia 1, una frecuencia 2, una frecuencia 3, etcétera, etcétera, etcétera. También existe lo que se llama Space Division Multiplexing, que es una multiplicación de señales usando canales paralelos para la transmisión, que pueden ser canales físicos o canales de frecuencia, que se pueden ver así, ¿verdad? Entonces, es un nombre, una clasificación. Esto a veces cae dentro de simplemente lo que es inalámbrico, lo que es FM. Pero bueno, eso me lo permite la multiplicación. Listo. Ahí es donde quería llegar hoy. ¿Alguna pregunta? Estamos. Bueno, entonces pasemos a la siguiente sección. Regálenme solo un segundito. Voy a empezar yo. Yo me voy a presentar primero sí, porque me toca. Pero regálenme un segundito nada más para atender acá algo. Ya vengo. Estén listos. Los voy a llamar ahí de manera aleatoria totalmente los que estén conectados acá y que hagan la presentación de alrededor de un minuto. Tratemos de no pasarnos. Entonces estén listos ya. Ok. Este, Listos. Entonces, voy a proceder un segundito acá. Vamos a ver. A tratar de ser breve también. A ver, entonces creo que parto acá y le doy aquí. Listo. Eh, Muy rápidamente, ¿quién soy yo? Bueno, este es mi nombre. Ya eh, esas fotos de los que no somos muy agraciados, que usamos lentes oscuros y barba para que se nos vea menos la cara, ¿verdad? Aníbal Coto Cortés, ese es el nombre que me pusieron. Modelo 79, ya, ya, ya los años ahí van avanzando. Totalmente de barrio, Paraíso de Cartago. Estudié en escuela pública, colegio y U pública, básicamente.
Sí, orgulloso de ser paraiseño. Ay, se me olvidó, escucha, se me olvidó la foto de acá. Bueno, ni modo. En el 2004 me fui para Italia a estudiar y me cambió la vida en muchos aspectos. ¿En qué me cambió la vida? Más que el estudio, viajar te cambia la vida a nivel de perspectiva, visión. Eso me cambió la vida totalmente. Estuve por allá en Torino y te abre la mente totalmente. Siempre curioso la tecnología, eso es de un viaje en Japón allá que es así como una meca de tecnología, y por ahí me fui por la, por la electrónica. Tenía de carajillo un robot como ese Gundam que está ahí, y una vez se le dañó algo, mi papá lo desarmó, lo volvió a armar y me encantó cómo lo hizo. Lo desarmé yo y ni él lo pudo armar después. El robotito caminaba, ya no volvió a caminar. Amante tardío del deporte, pues tardío porque empecé un poco viejo, y me empezó a gustar correr, sobre todo, también andar en bici, pues me gusta mucho correr, especialmente en montaña y largas distancias. En algunas de las ocasiones he podido correr afuera. La foto de la izquierda es en Japón también, en una carrera que hice allá. Y de hecho, lo más que he hecho ahí son como 62 kilómetros, pero me gusta eso. Adicto a los viajes, eso es parte de lo que me cambió la vida, el asunto. Uno de los viajes que más recuerdo en África, no África mía o la Ponderosa, ¿verdad? Ahí la foto del centro en Monte Kenia, a casi 5.000 metros de altura y congelándome, pero ahí recibí el año 2017, ya se me olvidó, chivísima al estar ahí. Y a estas alturas de la vida, y recién sentando cabeza, me casé el diciembre del 2019. Eso es de la fiesta de bodas. Mejor ahí mandamos a hacer unas máscaras, una máscara divertida ahí. Lo que pasa es que ya ahí la cara no era presentable, pero sí, ya a estas alturas de la vida, sentando cabeza. Y con último proyecto, haciendo casa. Y a veces eso es lo que aquí está. Espero que, según me han dicho y he hecho pruebas, no se escuchan los ruidos de fondo, que todavía hay gente trabajando por acá. Pero bueno, ahí, en eso estoy. Y ese soy yo, así de manera muy, muy resumida. Listo. Básicamente algo así es lo que la idea de que compartan. Entonces, ahí súper aleatoriamente, y si alguien se me queda, pues lo vemos. Yo los voy a ir anotando. Estén conscientes de que si no los anoto, pues sí, no hay punto, ¿verdad? Entonces, los voy tirando ahí. Vamos a ver. Voy a decir los nombres y si alguien no quiere participar, nada más lo dice, porque tampoco sé exactamente todo. Luciano, ¿va a participar? Sí, yo sí puedo. Adelante. Profe, está grabando. Ah, sí, estoy grabando, ¿sabes? Voy a detener la grabación